Buenos días, estamos presentes. ¿Cómo funciona? Bien, vamos a dar comienzo a la audiencia fijada al día de la fecha para informar sobre las impugnaciones extraordinarias interpuestas en esta causa Zaragoza, Carlos Daniel y otros sobre sedición agravada y otros delitos. Por Secretaría se informa sobre existencia de parte. Bien, señor presidente, se encuentra presente el doctor Alejandro María Giorgio, defensor del encartado Juan Manuel Rosas. Asimismo, el doctor Oscar Enrique Basigalupe, defensor de los imputados Hugo Fabricio Troncoso, Romeo Fabián Valdés, José Orlando Troncoso, Ricardo Hernán Paredes, Horacio Alfredo Imaz y Luis Alberto Gómez. Se encuentra presente el doctor Guillermo Mulet, defensor del imputado Carlos Daniel Zaragoza. Se encuentra presente además el doctor Gonzalo Martín Cantalups, defensor del imputado Luis Alberto Paredes, y el doctor Juan José Butécnica, defensor de los coimputados Leandro Coutinho, Daniel Chávez, Carlos Alcides Rosas, Maximiliano Andrés Paredes, Juan Pedro Lacuadra, Hugo Fabricio Troncoso y José María Biderbos. Se encuentra presente por el Ministerio Público Fiscal el señor Procurador General de la provincia, doctor Jorge Amílcar Luciano García, y la doctora Cecilia Goyeneche, fiscal adjunta. Se informa también al señor presidente que las defensas han acordado un orden de presentación de sus recursos, a saber, en principio el doctor José María Giorgio, el doctor Guillermo Mulet, el doctor José Butécnica, el doctor Cantalups y por último el doctor Basigalupe. Se encuentran presentes en la sala varios de los imputados. Bien, iniciando entonces la etapa de informes y de acuerdo al orden establecido por las mismas defensas, dejamos el uso de la palabra al doctor Giorgio. Adelante, doctor. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todos los presentes. Quiero manifestar que el suscripto en carácter de... Perdón, doctor, acérquese el micrófono porque no se escucha. En el carácter de defensor oficial y en representación del señor Juan Manuel Rosas, vengo a mantener el recurso oportunamente interpuesto contra la sentencia número 96 de fecha 19 de mayo de 2016, emitida por la Sala Primera de la Cámara de Casación de la Ciudad de Paraná. Puntualmente, agravia en cuanto se ha hecho lugar, esa sentencia se dio lugar parcialmente al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y agravó la situación tanto de mi representado como del resto de los imputados, en cuanto se lo declaró coautores materiales penalmente responsables del delito de sedición agravada y privación ilegítima de libertad en concurso ideal. Y también en cuanto, como segundo motivo, autónomo, independiente, en cuanto rechaza, a mi entender, en forma infundada y arbitraria, los recursos interpuestos por este defensor. En cuanto a la admisibilidad del recurso, yo creo que a estas alturas no quedan dudas, ha sido interpuesto en legal tiempo informa, ha sido contra una sentencia definitiva, de quedar firme la misma, causa un gravamen que produciría insusceptible de reparación ulterior. Y también creemos que ya también existen cuestiones federales, en base a dos aspectos, que lo voy a desarrollar seguidamente. Primero, por entender que es una sentencia arbitraria, porque no es una derivación razonada del derecho, lo voy a fundar. Y segundo, porque se han violentado en forma palmaria las reglas del debido proceso. Puntualmente no se han respetado las disposiciones del Código de Procedimiento de la provincia de Entre Ríos. Quisiera recordar en estos momentos que cuando el suscrito interpuso el recurso de casación ante la Sala Primera, se emitió, la Sala de Casación Penal, con la firma del presidente Héctor Perotti, emitió una resolución de fecha 14 de agosto del 2015, donde hacía contar
que según el criterio sentado por ese tribunal en el presidente Wolfer Christian, emitido por la Cámara de Casación en fecha 27 del 3 de 2015, y Jajeta Juan Carlos del 10 del 8 de 2015, se dio a imprimir al tratamiento del recurso de casación el trámite previsto en el artículo 511 y siguiente de la Ley 9754, con la modificación efectuada por la Ley 10.317. Es decir, que estaba en vigencia, según lo dicho por el propio tribunal, la reforma de la Ley 10.317, que viene al caso porque se reformó el artículo justamente 513 del Código de Procedimiento. E inclusive, cuando se estaba tramitando este recurso, ya había una doctrina emitida por la Sala Penal donde habían anulado dos sentencias de la Cámara de Casación. Cuando estamos tratando el recurso de casación, me refiero a los autos Coronel y Fabre, en donde habían, por idénticos motivos, que voy a playarme, se habían anulado dos sentencias. Este es el nivel de arbitrariedad con que se ha resuelto en esta causa Zaragoza la Cámara de Casación. Reitero, en primer lugar, la propio tribunal admitió que se aplicaba la reforma, y también un mes antes del dictado de esta sentencia, que ahora se ataca, ya había dos precedentes como doctrina legal de la Sala Penal. Sin embargo, sin decir una sola palabra, se dejó de lado el Código de Procedimiento. Por eso entiendo que es una flagrante violación del debido proceso. Ahora bien, en cuanto a los agravios en sí, quisiera hacer antes que nada una aclaración y un agradecimiento. Una aclaración es respecto a que nos hemos puesto de acuerdo con todos los colegas de que el suscripto va a desarrollar un agravio que es común a todos, que es el referido a la falta de legitimación del Ministerio Público Fiscal. Y un agradecimiento a mis colegas porque, bueno, me han dejado en mí la confianza de que pueda explayarme, aunque sé que después esto va a ser complementado con mayor eficacia por mis colegas. Entonces, alterando el orden, y como venía hablando de la falta de legitimación del Ministerio Público... Perdón, doctor, pero quisiera hacer una aclaración. No sé si por secretaría se les advirtió previamente que el tribunal iba a fijar un plazo de 20 minutos para cada exposición. Yo creo que los colegas me hemos dicho que me cedían, para desarrollarlo uno, no ser reiterativo, me cedían el tiempo y simplemente lo iban a complementar, no sé si es posible. Yo me comprometo a ser absolutamente breve, doctor, no más de 5 minutos. Gracias. Si podemos, por una cuestión de orden, cederle los 5 minutos que nos queda a nosotros, para ser breves nosotros, y que el doctor Giorgio pueda tener más de 20. Bien. Adelante. Le decía que en cuanto al recurso, sostenemos todos los defensores que debía, reitero, un agravio común a todos los defensores, que debía haber sido declarado inadmisible. Primero, porque no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 513, es decir, no se trataba de una sentencia absolutoria, y la pena que se le había aplicado a todos los imputados no era inferior a la mitad de la pretendida en aquel entonces por el Ministerio Público Fiscal. Para corroborar esto, corroborar lo expuesto y en forma sintética, quiero refrescar que en el juicio original la Fiscalía ha pedido 3 montos de pena diferentes. Primero, para los que consideraron más agresivos, había pedido una pena de 6 años y 6 meses, está incluido el señor Rosas, mi representado actual, en donde se lo condenaron a 4 años. El resto del grupo se le había pedido 5 años, se lo condenó a 3 años y 6 meses, y en forma solitaria al señor Zaragoza se le había pedido una pena de 7 años y se lo condenó a 4 años y 6 meses. Razón por la cual, por supuesto, más el doble del tiempo de inhabilitación. Razón por la cual era palmaria la violación de este artículo. Y esto es lo que se apartó la Cámara de Casación, reitero, porque sin decir una sola palabra no respetó las disposiciones que habían dicho anteriormente que estaban vigentes en los autos Wolfer, Duarte, como recientemente manifesté. Pero con posterioridad a esto, hay 3 hechos que son nuevos entre que se interpuso el recurso de impugnación y esta audiencia, que creo que son de significativa importancia y que echan la suerte, así lo entiendo al menos, de este planteo. Uno es los autos Brelis, homicidio tentado, el 21 de septiembre del 2016, en donde el doctor Perotti, sobre un fallo de la Cámara de Casación, ya revió su posición en virtud de estos precedentes que hice mención, y en donde sostiene el doctor Perotti en solitario que el artículo 513 no admitía distinción alguna, es decir, que el texto era claro, era preciso, era categórico.
y que la aplicación de la norma no exigía un mayor esfuerzo interpretativo. Por lo tanto, era aplicable la doctrina Faure, emitida por la Sala Penal del Superior Tribunal, de fecha 14/4/2016. Es decir, que ya, mientras se estaba tramitando este recurso, el doctor Perotti, en el auto Brelis, revió su posición. El segundo hecho, creo que de mayor significación, es el rechazo efectuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un recurso extraordinario presentado por la Fiscalía, en donde en síntesis sostuvo que los agravios vertidos por el artículo de la limitación objetiva del 513, por otras razones, la Corte sostuvo que no constituía un agravio, la limitación agravio federal. Por lo tanto, creo, como lo decía, que ya estaría cerrada esta suerte. Y hoy en día, si este tratamiento de la causa Zaragoza se estaría dando en el Tribunal de Casación, tendrían que haber rechazado el homicidio. Hoy en día, en los autos Capovilla, homicidio simple, del 1 de febrero del 2018, ya los tres vocales, también la doctora Badano y la doctora David, se ayornan a esta doctrina de los autos Faure. Por lo tanto, creo que con este pantallazo, creo que he hablado suficientemente de este aspecto. Ahora, con ese mismo nivel, y que esto lo hago de forma respetuosa, con que no se hizo caso y se agravó la situación de todos los condenados cuando tenían esta limitación, con ese mismo nivel de arbitrariedad también se rechazó el planteo ahora sí de la defensa. Esto es un agravio que lo tuvo el Cipri y el doctor Cantaliop en solitario, que es la flagrante violación, para mi entender, al principio de congruencia. Simplemente recuerdo el hecho que el día 8 de diciembre de 2003, aproximadamente a las 21:30, los funcionarios policiales, el señor oficial inspector Carlos Daniel Zaragoza, nombran los 16 restantes, se alzaron públicamente portando su arma reglamentaria y otros elementos que le habían sido entregados, quebrantando sus deberes. ¿Qué significa? Desde el primer día lo sostuvimos que esto contenía dos limitaciones, una temporal, los hechos, el 8 y el 9 de diciembre, y otra en cuanto al número de participantes. Claramente nombraron a 17 personas. ¿Qué es lo que ocurrió? La respuesta que dio el tribunal a este planteo, sinceramente, fueron muy escuetas. Y sostuvo el Tribunal de Casación que los 17 imputados siempre se le mantuvieron idéntica plataforma fáctica, sin perjuicio de que el juez haya hecho una consideración realista, reitero, una consideración realista en orden a la intervención de otros funcionarios y civiles. Si esto no es una alteración de la plataforma fáctica, y se agrega el fallo que rechaza el planteo por violación del principio de congruencia. Esto no varía la imputación, porque siempre se supo que en el hecho había intervenido otras personas distintas de las sometidas a juicio. No dice quiénes, ni cuánto, ni dónde. Luego resalta, esto no muta ni altera la plataforma fáctica. Y defiende, sí, la postura del fiscal, el fallo de casación, y en donde sostiene abiertamente: no encuentro ningún obstáculo en aceptar y en reconocer que efectivamente el Ministerio Público Fiscal hizo una selección de las 17 personas entre un número mayor. Estas fueron, en síntesis, las respuestas. El problema, y esto se lo planteó y se lo vuelve a traer acá a los fines de que se tenga en cuenta el nivel de abstracción y de arbitrariedad con que se resolvió, es que existieron 3 aperturas de juicio en la IPP. La primera apertura fue el mismo día de los hechos, el 8 de diciembre. Supuestamente no había personas identificadas y era lógico, era ese mismo día que estaban ocurriendo los hechos. El doctor Guerrero, que era el encargado de la instrucción de la ciudad de Concordia, mandó a confeccionar un informe al jefe de policía, al subjefe de policía, a Villalba, al comisario Vega y al comisario Machea, para que detalle las personas que habían intervenido. ¿Cómo lo hicieron? Había una cantidad de testigos, de filmaciones y de fotografías que estaban en la causa. Ahí detallaron en forma precisa, individualizaron por nombre, por apellido, por lugar de trabajo, por el número de documento, teléfono y el número de legajo a los funcionarios y otras personas que habían intervenido. Individualizaron a 83 personas, dentro de las cuales ese informe
decían que 36 eran las más violentas. Todo esto fue antes de la segunda apertura. Teniendo todo ese material individualizado de las personas, se hace la segunda apertura 4 meses después, es decir, el 2 de marzo, y ahí imputan a 17 personas más. ¿Qué ocurrió? Un mes más, cuando estábamos tramitando una serie de incidentes, decide, luego de cotejar este material fílmico, imputar, no lo veo, al señor Imas, es decir, que imputaron a una persona más, 3 aperturas. ¿Qué hizo este defensor y el resto de los defensores? Dijimos, bueno, los 83 personas individualizadas que no están imputadas son testigos, obvio, si no imputan. Pues empezamos a entrevistarnos el suscrito en forma individual y en forma conjunta, muchas veces con el resto de la persona. ¿Para qué? Para formar la teoría del caso. Si no era imputado, así fuimos. Cuando fuimos a la audiencia de remisión, con presencia de la Fiscalía, cuando lo ofrecimos como testigo, no hubo ninguna oposición. Y fueron nuestros testigos. Y fueron los testigos que declararon en el juicio, la mayoría de ellos. Eran testigos de la defensa. Entonces, yo no entiendo, a mí me surge un interrogante, ¿cómo el Tribunal de Casación me puede decir que se hace una consideración realista en orden que hay otros funcionarios y civiles? ¿Quiénes? Si los que estuvieron individualizados los citamos como testigos. Es un eufemismo. Las personas que tuvieron la jefatura están todas individualizadas. Las que no se lo imputamos, los citamos como testigos de suscripto, hicimos la defensa y no se opuso la Fiscalía. Esto no varía, reitero lo que dijo la casación, esto no varía. Siempre se supo que en este hecho habían intervenido otras personas. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Este es el problema que estamos diciendo, se están violentando. Acá no se puede valorar a las personas según la conveniencia de las partes. La Fiscalía los tiene como imputados cuando le conviene y la defensa los tiene como testigos cuando le conviene. No hay un rol y se los ofreció, entonces son testigos. Esas mismas personas no pueden tener la doble calidad de futuros imputados, que por supuesto nunca hubo otra acusación, y eso da pie a romper el principio de congruencia, es decir, que ya no son 17, son más. ¿Cuántos? No sabemos. No hay más gente porque la que estuvo individualizada fueron testigos. Este es el nivel de arbitrariedad, reitero, con el debido respeto, que se rechazó este planteo. Es más, para que vean el deber de lealtad, y que no miento, en la primera audiencia de debate, está en la sentencia de primera instancia en la Sala Penal de Concordia, dice así: primera audiencia, Foja 132, apertura de debate. En la primera audiencia, punto 1.2, cuando me toca la palabra, digo, esto es lo que se resume taquigráficamente. A continuación se le dio la palabra al doctor Alejandro Giorgio, defensor en aquel entonces de Rosa, y el señor Zaragoza, quien remarcó que la doctora José Neche ha tratado de corregir la acusación, pero desde un plano más dogmático. No se respeta la regla del debido proceso. El principio de congruencia no se respeta, la regla del debido proceso, es decir, el principio de congruencia. Es imposible defender a alguien si no se respeta este principio. Y cite el fallo superior tribunal Santa María. ¿Qué se debe respetar? La intangibilidad de la plataforma fáctica. Lo dije en el primer momento, no es sorpresivo. E inclusive, si quiere, hizo defensor de las dos, al temporal y al partícipe, también a que existía un informe. Cuando termina, en la misma sentencia, punto 52, 52ª audiencia, Foja 100.048-1050, sostuve, y lo digo ahora, que se te podía haber corregido si hacemos con deber de lealtad. ¿Cómo? La Fiscalía no usó las facultades que nos toca el 436 del Código de Procedimiento. Ampliar la acusación. Si consideraban que hubo un error en la remisión, iban a considerar a esa persona, se ampliaba la acusación. Y ahí se planteaba, en aquella oportunidad del planteo, o bien lo que faculta el 437, hecho diverso. Por eso entendía que también se había violentado. Esto está hecho en la sentencia de la primera oportunidad, no es que ahora, no es que seamos incongruentes, siempre se planteó, pero no se da respuesta a eso. Y esto tiene que ver también, se ha conchado por ahí sintetizando, con el tercer agravio, que es la falta de idoneidad del accionar atribuido. ¿Por qué falta de idoneidad? Porque sostenemos que, si se respeta este principio, 17 personas no pudieron cometer nunca, al menos el delito de sedición. Cuando le hicimos este planteo, ¿qué nos respondió el tribunal? Debo concluir que
que en el grupo de las personas llevadas a juicio no coincide matemáticamente con el número de intervinientes en la sedición. Así empezó la respuesta a la falta de idoneidad. Se está preguntando si no coincide matemáticamente, no sabemos quién cometió el hecho. Para fundar, la idoneidad dice, se hizo en un lugar estratégico, se rompió la cadena de mando y por tercero se rompieron las comunicaciones. Este fue el fundamento práctico del ámbito de idoneidad del accionar de 17 personas. Esta simple fase genérica, y yo creo respetuosamente vacía de contenido, fue la única respuesta que obtuvimos. ¿Por qué digo que no tiene consistencia, por decirlo de algún modo, estos argumentos? A ver, la jefatura central de Concordia se puede incendiar, se puede inundar, se puede caer un rayo y tener algún tipo de problemas, cualquier accidente natural, pero esto no impide a que siga funcionando el resto de las comisarías. Entonces, no se puede decir que porque 17 personas estuvieron sin disparar un solo disparo de arma de fuego, no hubo un solo tiro en la comisaría, este es delito de sedición. Podría haber algún tipo de delito menor, pero no de sedición. Sostiene, se rompió la cadena de mando. Vuelvo con los ejemplos naturales. Si el jefe y su jefe, que fueron las personas en teoría que estuvieron encerrados, tiene un accidente, se paraliza la actividad policial de todo Concordia. No tiene la idoneidad de sedición esto de 17 personas en un lugar físico. También se arguye que las comunicaciones se cortaron. ¿Cómo se van a cortar las comunicaciones? Hay 10 comisarías en Concordia. Cada uno tiene un teléfono fijo, cada uno tiene un celular, cada móvil tiene radio. Entonces los argumentos son endebles para sostener el delito de sedición. Y lo peor, este es el nivel de respuesta que se dio, también omitieron serios planteos con respecto a la idoneidad. Eran 3. La pregunta está en la prueba que en Concordia existe más de 100 móviles policiales. La pregunta que le hacía y que pretendía que el tribunal me responda era cómo hacían 17 personas, si eran 17 personas las imputadas, funcionarios policiales, para inmovilizar 100 móviles policiales. Si en la jefatura alrededor están las fotos y la filmación, había 6, 7. ¿Qué pasó con el resto de los 80 móviles? No había idoneidad, o bien es un número mayor que yo no puedo defender lo que han cometido. ¿Qué pasaba? Y tenía un mapa, que hoy no lo traje, pero me lo acompañó siempre. ¿Qué pasaba con las otras comisarías? ¿Cómo se puede adjudicar a 17 personas, por ejemplo, que haya inmovilizado la comisaría primera? Los 2 vocales son de Concordia, saben dónde se encuentran. Si se busca en Google Maps, está a 1 kilómetro y 100 metros la comisaría primera de la jefatura central. La segunda está a 2 kilómetros y 200 metros. La tercera está a 1 kilómetro y 800 metros. Y sigo, la cuarta está a 2 kilómetros y medio y la sexta a 6 kilómetros y medio. Entonces me pregunto, ¿cómo hicieron estas 17 personas que estuvieron centrados en la jefatura para inmovilizar 100 móviles, para tomar 10 comisarías y me faltaba para inmovilizar más de 900 efectivos que estaban designados en Concordia? Yo no quiero faltar respeto, pero no digo absurdo, prefiero la palabra inconsistente. ¿Por qué no se respondió a estos planteos? Yo creo porque racionalmente es imposible contestarlo si se respeta la plataforma fáctica. Una vez por estas razones, para dejar lugar a mis colegas, que la sentencia recurrida, a mi entender, no puede ser mantenida, no es un acto jurídico válido, de acuerdo al criterio ya de la sala con la primera conformación del doctor Carlín, Charadía, del doctor Carubia, que se ha mantenido en el tiempo, de Altuna, Menacho, Racín y Jacob, creo que debe anularse en forma independiente ante la Fiscalía. Esto es por falta de motivación, en cuanto no se me respondió a estos 3 planteos que decía, de los móviles, en cuanto no se respondió a cómo inmovilizaron 900 funcionarios de las comisarías, y en cuanto hubo una motivación aparente con respecto a los fundamentos que se dio de la cadena de custodia, de la falta de comunicaciones que ya hice mención. Y la última aclaración es que hemos interpretado, creo, varios colegas, el derecho, la garantía de doble conforme. Algunos de nosotros la garantía de doble conforme
la interpretamos como el derecho al pedir la nulidad de la casación, que se revea, se reenvíe las actuaciones para que el nuevo tribunal, conforme a derecho, dicte un nuevo fallo. Pero otros de mis colegas he visto que quieren el doble conforme por un criterio amplio en este recurso en virtud del agravamiento de la pena, es decir, por la sedición agravada y por el delito de privación ilegítima de libertad, que sería la primera sentencia. Basado en el fallo Mohamed, si no se hace lugar al resto, se está pidiendo que se dé un doble conforme al agravamiento de pena. Y por último, simplemente voy a requerirlo, ya sé que lo saben con mejor criterio que yo, se aplique a cualquiera de los planteos, si se hace lugar, el efecto extensivo del 492, que se haga extensivo al resto de los colegas. Muchas gracias. Bien, se tiene presente el doctor Mulet. Muchas gracias, Adelante. señor presidente, señores miembros del Tribunal, Ministerio Público Fiscal. Por supuesto, vengo a sostener el recurso oportunamente interpuesto y adherir a las palabras y fundamentos de mi colega que me precedió en el uso de la palabra, y en particular, a los fines de no ser reiterativo, me voy a ocupar de la defensa a través del recurso del imputado condenado Carlos Daniel Zaragoza. Carlos Daniel Zaragoza, en primera instancia, fue condenado solamente por sedición agravada en virtud del primer párrafo del artículo 235 y absuelto por los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves reiteradas, daño calificado, peculado de bienes, robos, instigación a cometer delitos. Posteriormente, en la casación, se hace lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal, entiendo en abierta violación al artículo 513, lo cual lo descalifica el hecho ya de que se haya admitido el recurso de casación en función de los fundamentos que dio y la doctrina Fabré y Arce, que eran anteriores y obligatorias para el tribunal casatorio. En esta segunda instancia, al hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, se amplía la condena a sedición agravada por el artículo 235, tercer párrafo, esto es la privación ilegítima de la libertad y lesiones leves reiteradas. Bueno, definitivamente, al ampliar la condena e incluir figuras por las cuales habían sido absueltos en primera instancia, entendemos que se viola, de acuerdo a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Herrera Ulloa, Mohamed, e inclusive en el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia, Carrascosa Carlos, sobre el recurso de casación, hay una flagrante violación del artículo 8.2h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al evitar de esta manera otorgar por lo limitado de este recurso el doble conforme de acuerdo a las doctrinas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto en principio en relación a la condena que se les aplica a mi defendido en segunda instancia. Pero también observamos que el fallo de segunda instancia debería ser nulificado, atento a que el mismo posee lo que llamamos en doctrina una valoración aparente, remitiéndose simplemente al convencimiento de la doctora Davite, en su voto al cual adhieren los demás miembros del Tribunal de Casación, a su convencimiento y a lo expresado por el Ministerio Público Fiscal, sin que haya en realidad un desglose preciso, circunstanciado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de las pruebas en relación a mi defendido Carlos Daniel Zaragoza. Este hecho, conjuntamente con la condena en las otras figuras, tal cual lo había solicitado, implica una arbitrariedad que se suma también, como lo dijo con otras palabras, pero yo creo que absolutamente arbitrario, al hecho de otorgar el recurso en abierta violación al artículo 513, con el agravante, tal cual lo manifiesta usted, si mal no recuerdo, en Fabre o en Arce, que la doctora Davite fue miembro redactora
de la ley que reformó el Código Procesal Penal, por consiguiente no podía desconocer los alcances del artículo 513. Por otra parte, y analizando también la cuestión de la falta, tanto en primera instancia, que se priva de la revisión por lo acotado, por la acotación argumental de la Sala de Casación, reitero, tanto en primera instancia de la valoración probatoria como en segunda instancia por estos vicios que denunciamos y que no los voy a leer nuevamente porque están establecidos en el recurso que oportunamente se presentara por escrito, vemos que con la excusa del colectivo, en cuanto a la acusación de estas 17 personas, se obvia determinar cuáles son las conductas de cada uno de los particulares y cómo actuaron en particular cada uno de ellos, a la par asumiendo y haciéndolos partícipes de conducta de las otras 83 personas que no están imputadas. Porque reitero, como dijo el doctor Giorgio, si tenemos un principio de idoneidad donde 17 personas no pueden tomar una ciudad, no pueden tomar una comisaría, tampoco se les puede atribuir las conductas de 83 personas u 87, como es la segunda apertura de causa, que no han sido juzgadas y no han sido partícipes. Por ello entiendo que no solamente debe ser anulada la sentencia de primera instancia, sino que también, y en el caso de que este tribunal, por lo acotado de este recurso, entienda que no puede entrar a analizar todas las cuestiones que tienen que ver con los hechos, con las pruebas y con el derecho, por lo acotado del recurso, deberá también anular la sentencia de primera instancia y remitir nuevamente las actuaciones para que se haga un nuevo proceso de juicio oral. Nada más, señor presidente. Bien, se tiene presente, doctor Mulet, su informe y ponemos en uso de la palabra doctor Butécnica. Sí, buenos días. Bueno, sin ninguna duda que en primer lugar voy a adherir a las cuestiones planteadas por mis colegas que me precedieron en la palabra. Luego de esto, voy a manifestar que en el devenir del derecho, al menos desde mi humilde entender, creía que a los efectos de garantizar un doble conforme, nos habían limitado desde el lado de la posibilidad de recurrir cualquier tipo de sentencia a la defensa, con la posibilidad que en su momento se legisló con respecto a que cuando uno de los defensores recurríamos, no se podía agravar la situación del condenado o imputado en ese momento, por lo cual la Cámara Casatoria no podía modificar en más la condena que traía. Entendimos también que después, con las reformas posteriores, con este derecho moderno, con el sistema adversarial, se trató en la modificación del 513 de también cerrar esta idea para que cualquier persona traída a juzgamiento tenga la seguridad de que va a poder hacer revisar ese fallo por otro tribunal sin el peligro de encontrarse con una revisión que altere y modifique en más la condena establecida en primera instancia. Y por eso entendimos que con esta modificación del 513 se le decía al fiscal que oportunamente intervenga que tenga cuidado, que no se podía arbitrariamente recurrir todos los fallos o los fallos que le parecía o que tenía ganas, porque si no cumplían con ese requisito que matemáticamente refiere a que si la condena no está por debajo de la mitad de lo solicitado por la Fiscalía, no se podía recurrir.
Es así que, con la limitación del fiscal y lo que ya anteriormente se había modificado, donde ya los defensores no teníamos ese riesgo de venir y salir con una condena, digamos que se modifiquen en más con respecto a la condena que venía de primera instancia, nos vimos liberados en el ejercicio de la profesión diciendo, bueno, como nuestros clientes quieren, vamos a ir por adelante y vamos a apelar todos los fallos que nos parece que no están de acuerdo al derecho, que son arbitrarios, que son nulos y demás. Y nos encontramos acá con una causa tan importante, con esta sorpresa de que se recurrió, pasó los controles primigenios e incluso salió un fallo, que es el que venimos acá a cuestionar, modificando el fallo anterior y agravando las penas. Yo he analizado de todos puntos de vista, con todos los fallos que han nombrado mis colegas, con Fabre y demás, y a lo último, antes de venir a esta audiencia, porque se prorrogó en reiteradas oportunidades, fui el defensor de Capovilla, que fue la última causa resuelta en esta sintonía con respecto al 513. Y Capovilla, cuando observo como defensor que la Fiscalía apela, o sea, recurre, y que me notifican de que se tiene aceptado el recurso de la defensa, se tiene aceptado el recurso del querellante y se rechaza el de la Fiscalía, digo, qué bien, el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos se alineó. Y esto se transforma, este recurso, esta audiencia se transforma prácticamente en una cuestión abstracta, porque ya el Poder Judicial no se divide, ya el Poder Judicial hace lo que había dicho que iba a hacer. Pero igual llegamos, creo que se tenía que hacer esta audiencia igual. Como me queda poco con respecto a lo que dijeron mis colegas, yo tengo que mencionar una cuestión muy importante, porque creo que la Fiscalía va a apuntar a esta cuestión, va a decir, yo recurrí, o sea, nosotros recurrimos, pero no por la pena, no por esta cuestión, recurrimos por una cuestión de violación de algunos principios y demás. Y en realidad aquí le voy a leer una pequeña partecita cuando está refiriendo a la aplicación del 513, de por qué rige este 513, de cómo rige, y dice que no admite distinción alguna en orden al motivo de la impugnación fiscal de que se trate, toda vez que este puntal extremo del texto de la norma exhibe acabadamente claridad, resultando categórico e incontrovertible. En tales condiciones de aplicación al caso, la tradicional pauta de hermenéutica que establece que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación. Esto respecto a la forma en que debemos implementar el nuevo 513. Saliendo ya de esto y siendo más que breve, aquí estoy mirando que ya llegué a los 5 minutos, mil disculpas, voy a complementar también la posición de hecho del doctor Giorgio para manifestar que con respecto a estos hechos y la imposibilidad y la arbitrariedad con la que fuimos traídos hasta aquí con los distintos fallos de primera instancia y de la Cámara de Casación, como dijo también el doctor, aquí hay dos personas que son de Concordia, pongámonos en auto en 2 segundos y le voy a manifestar. La imposibilidad de que lleven adelante este delito se da por una cuestión pragmática, una cuestión de hecho visible, al tacto prácticamente, y es esta. En Concordia, en ese momento del alzamiento, supuestamente 17 personas, de las cuales están casi todos acá, pararon a la policía, a la jefatura, a las comisarías, la tomaron por asalto,
e impidieron su normal funcionamiento. Fíjese una cosa, 18 personas, 17 eran en principio. En Concordia teníamos precisamente 2 sistemas por antena, una que trabajaba en onda corta y otra en onda larga, para comunicarse incluso con las campañas. 9 comisarías, después se agregó la 10ª. 2 vehículos por comisaría, mínimo 2 vehículos por comisaría, 6 vehículos en la división de investigaciones, la motorizada que regía fuera de ese lugar, y aparte cada móvil con una radio, y aparte la policía, que en ese momento estaban trabajando casi 700 efectivos, la mayoría con forma de comunicación personal con radios HB. ¿Le parece realmente que pudo parar el funcionamiento de la policía 17 personas? La verdad que es hasta para mí casi imposible. Como llevo 8 minutos, le pido 1000 disculpas, vuelvo a adherir, a manifestar que adhiero a la posición de mis colegas y solicito que se rechace y se decrete la nulidad del fallo traído aquí y cuestionado por estos defensores, resuelto por la Cámara de Casación de esta ciudad. Eso es todo, señoría. Bien, se tiene presente el informe del doctor Butécnica. Tiene la palabra el doctor Cantalupes. Buen día, señor tribunal. Primero, quiero expresar que mantengo el recurso interpuesto oportunamente. Segundo, que adhiero a lo expresado por quienes me precedieron. Y voy a tratar de ser lo más breve posible. Conforme a bien lo explicó el doctor Sorso, del doble conforme, ya sea en el sentido amplio o en el sentido restringido, en principio tenemos una sentencia de primera instancia que hace una absurda valoración de la prueba. Ese fue motivo del recurso de casación oportunamente planteado y conforme a este principio del doble conforme debe ser revisado en esta instancia. Y digo una absurda valoración de la prueba porque en la causa está probado que la entrada de la jefatura, que es de donde parte la Fiscalía en hacer todo la plataforma fáctica, fue una reacción a una acción. Está probado por un testigo de la propia Fiscalía, un periodista Valdés, que el jefe entonces de Policía de Concordia, comisario Lucio Villalba, agarra a un chico que estaba en la manifestación ese día del 8 de diciembre del 2013. Eso mismo está en un video de un celular que secuestra la Fiscalía al imputado Di Fermi. Es decir, está probada que el ingreso a la jefatura fue una reacción a una acción que fue el jefe de policía agarrar a un menor de edad que se manifestaba en el momento. ¿Y por qué esto? ¿Por qué fue esto? Y porque en los primeros días de diciembre se daba en el país, en otras provincias, revueltas policiales por reclamos salariales. Por el juicio pasó el entonces intendente de Concordia, hoy gobernador, Contador Bordet, y reconoció en su oportunidad que en esa época un agente de tránsito municipal ganaba 9.000 pesos. Los acusados en esa oportunidad, con los plus de exportación de armas y seguridad y demás, andaban los 3.000 pesos, la tercera parte. ¿Qué pasó? Era necesario, y está demostrado, que necesitaban
una especie de excusa para subirle exclusivamente el sueldo a los agentes de policía, para que no se replicara lo que estaba pasando en otros lugares del país. Está probado por el mismo Lucio Villalba que el día 6 de diciembre estuvo reunido con el comisario Masud, jefe de policía. El día 8 de diciembre, a la mañana, o en horas del mediodía, hubo una reunión del jefe de policía con todos los comisarios y subcomisarios. Todo esto de prueba testimonial. Hay un importante testimonio del comisario de la Criolla, Larrachado. Larrachado diferencia dos momentos en esa reunión convocada por la jefatura de policía. Es antes de que ingrese el comisario Villalba, jefe de policía, pues, donde antes que ingrese el comisario Villalba, la autoridad máxima del lugar ahí, jefe de operaciones de Concordia, comisario Ormachea, dice dos cosas fundamentales. Primero, que el día lunes y martes le sacaría los adicionales a los bancos. No lo podría haber hecho. Y otra cosa que les transmite a los comisarios de las distintas comisarías de Concordia es que sus familiares van a estar en la manifestación pacífica. Y eso lo dijo antes que entre el comisario Villalba. Luego entra el comisario Villalba. El comisario Villalba dice una cosa fundamental. Jefe de comisaría en la comisaría, subjefe en la patrulla. Pase lo que pase en jefatura, quédense jefe, comisaría, subjefe en la patrulla. Como dije, después viene en la manifestación los hechos que relaté de que por las pruebas el comisario Villalba agarra a un chico, prueba que dicen los testigos de la fiscalía, no los de la defensa. También tenemos que en todos estos hechos ha declarado el obispo. Y el obispo, lo que ha dicho, que ha habido una sola persona violenta en el momento de la firma del convenio. Y esa persona era el gobernador. ¿Y por qué se puso violento? Porque no se firmaba el convenio. ¿Y por qué no se firmaba el convenio? ¿Cuál era la razón de ser del convenio? Ya no había más razón de ser. Ya Concordia estaba con más patrulleros, más policía, división de abigeato, funcionando el 911. Sin embargo, se quería firmar el convenio. Declara en esa época quién era ministro de gobierno. Val. Y dice, yo sabía que lo que firmó el gobernador era inválido. Pero él mismo declaró que él no quería firmar al mediodía. El convenio se firmó anoche. Ahora, ¿él iba a firmar algo que era inválido? ¿Por qué? Porque necesitaban dar el aumento. Necesitaban dar el aumento. El aumento que necesitaba hacer en diciembre. No le podían aumentar a la salud, a la justicia, a otros organismos del Estado. Estaban tomando los exámenes, los hospitales. A cambio, es lo que necesitó el gobernador, el acuerdo. Y después, a cambio, le dio a los otros gremios que promulguen una ley que se promulgó, que él mismo dijo que era inviable también. Esto hace en cuanto a la valoración de la prueba del fallo en demás, que hace el doble conforme. Es decir, el fallo en sí, existe una absurda valoración de la prueba. Y eso explica por qué hacen, y el fallo lo reconoce, que resulta imposible que ellos hayan hecho la sedición, que Concordia se haya quedado sin seguridad por eso. Pero caen otros agravantes. En otros agravantes. Es que plantea 3 tipos de niveles, pero reconoce más de 100 personas que han actuado. Y ahí hace el principio de incongruencia, porque, y ampliando lo que dijo Sorso, que no solo la Fiscalía, aceptó los testigos de la defensa y que en definitiva serían imputados. Son testigos de la propia Fiscalía.
como el caso Gerardo Gómez, Tapones Sacur. Esa gente, está demostrada en filmaciones. Gerardo Gómez estuvo con la firma del gobernador, estuvo en los hechos. Y sin embargo, vino y declaró como testigo. ¿Está? Y en base a esos testigos fueron condenados. Ahora, esto conlleva necesariamente a que se ha afectado el principio de congruencia. Es evidente que quien declara como testigo y debería estar como imputado da una versión de los hechos que lo coloque en una posición mejor en el juicio. Y eso en detrimento de los imputados. Y bueno, y después de ir totalmente a la limitación que tenía la Fiscalía en cuanto a la posibilidad de recurrir a la Cámara de Casación. Nada más, su señoría. Bien, se tiene presente el informe del doctor Cantalop. Queda en uso de la palabra el doctor Basigalupe. Su señoría, antes que nada, vengo por este acto a ratificar el recurso oportunamente interpuesto. Perdón, doctor, acérquese el Y micrófono. adherir de manera total a las manifestaciones del doctor Giorgio en lo que hace al recurso concedido a la Fiscalía y en función del cual se agravaron las penas, se agregaron tipos penales y se agravaron las penas, o mejor dicho, se pretenden agravar las penas dado que el tribunal reenvió al Tribunal de Juicio para la fijación de nuevas penas, pero con el agregado de varios tipos penales más como cometidos por mis defendidos. Los tipos penales elegidos por la excelentísima Sala de Casación son total y absolutamente equivocados. Ya se ha planteado en el escrito recursivo y se está hablando y se habló en esta audiencia de los testigos que declararon, pero que Fiscalía los indicó como partícipes del levantamiento o el denominado levantamiento de las fuerzas policiales en Concordia. Se termina condenando por el delito de sedición agravada por el uso de armas y la privación ilegítima de la libertad. Yo creo de que el análisis que hace la Cámara de Casación con respecto al uso de armas y asimismo el atribuir el delito previsto en el 235 con los agravantes del inciso 2 y 3 es un error. Es un error que surge de que usa quien lo utiliza efectivamente en el momento del alzamiento, aplicándolo a sus finalidades según la naturaleza de cada elemento. En el devenir del juicio se probó que la única persona que tenía un arma era uno de los imputados y la portaba en el momento de firmar el acuerdo. Los restantes, en su mayoría, estaban de franco, está también absolutamente probado en el expediente, y yo creo de que la parte jurídica y técnica fue correctamente abordada por los colegas que me precedieron, pero no puedo dejar de mencionar algunas cuestiones que hacen a esta causa
no una causa cualquiera, sino una causa muy especial que tiene carácter institucional, no por lo que ha dicho Fiscalía, en el sentido de atribuirle sedición a la parte más vulnerable de la policía de Entre Ríos. La parte más vulnerable de la policía de Entre Ríos son los 17 que hoy están sentados en el banquillo. El Ministerio Público Fiscal, haciendo uso, en este caso sí con mucha fuerza y ganas, de los derechos que le otorga el Código Procesal, desestimó de manera total la posibilidad de que sean investigados los jefes policiales conforme lo pidió el Tribunal de Juicio. Yo creo que no es ni momento para discutirlo, ni momento para dar la razón ni no razón al Ministerio Fiscal de si esa acotación del tribunal fue acertada o no. Lo real y cierto es que el Tribunal de Juicio, luego de analizar absolutamente todo, pensó y creyó adecuado investigar a los jefes policiales porque de alguna manera, al igual que quien habla, los considera como los máximos responsables de todo lo ocurrido. Y digo que los considero los máximos responsables porque en ningún momento existió orden alguna y siempre fueron consejos amigables de cómo quien trata a un hermano o un amigo. No existió orden alguna del cese de la supuesta sedición. Y acá tenemos que tampoco podemos dejar de lado que el señor procurador aquí presente estuvo presente en la ciudad de Concordia en el momento de los hechos. Estuvo presente el jefe de policía de la provincia. Estuvieron todos los mandos. Estaba el gobernador, el ministro de gobierno, el procurador, el jefe de policía de la provincia. Ahora yo digo, 16 son suboficiales, un solo oficial dentro de los que tenemos acá sentados. ¿Podemos estar en esta instancia hablando de sedición agravada por haber puesto de rodillas al gobernador, palabras del doctor García? Yo creo de que es realmente un abuso de poder, y ese abuso de poder quedó demostrado en sentencia que debo aclarar que no está firme, sentencia de segunda instancia en lo civil y comercial, donde se condena al Estado a pagar los daños y perjuicios causados a los 17 imputados por la forma en que fueron detenidos y mantenidos encarcelados, violando todo tipo de dignidad humana. Hoy en día esa sentencia va a formar parte de los anales de la triste realidad que vivimos como corolario de la responsabilidad de los jefes policiales y de los mandos de esta provincia. Entonces, eso era lo que yo quería agregar porque creo que la parte técnica está bastante abordada por los colegas que me precedieron. La participación y estadía del doctor García en el lugar de los hechos fue reconocida por él mismo, consta en la grabación, cuando yo hice el recurso de apelación, cuando le denegaron la excarcelación, dada que estaban con prisión preventiva mis defendidos, y en esa oportunidad
el doctor García, haciendo uso de la palabra, manifestó de la agresión que se había sostenido contra el poder institucional y ahí reconoció haber estado en Concordia. Y después en declaraciones periodísticas también lo reconoció haber ido a Concordia, haberse trasladado desde Uruguay al lugar de los hechos. Esto lo quería dejar porque creo que esta causa penal excede todo lo que sea a lo mejor el expediente y es muy difícil que lleguemos a una conclusión si no tomamos y vamos hilando muy fino todos y cada uno de aquellos que fueron partícipes de estos lamentables hechos. La Fiscalía de Concordia, violando todas las normas, cuando nosotros denunciamos a los jefes de policía, digamos, lo denuncian los imputados, hacen un dictamen conjunto entre el fiscal de primera instancia y el fiscal coordinador y con ese dictamen vienen a casación a decir que los jefes policiales que yo tildé de inhábiles para declarar porque se estaban defendiendo a sí mismos y no estaban declarando como correspondía y menos la verdad porque ellos se sentían acusados y responsables, la doctora Goyeneche pretendió hacer valer ese dictamen que fue declarado nulo a pedido nuestro por el juzgado de garantía, dado que no respondía ni tenía el doble conforme y fue sacado de apuro para hacerlo valer en esa audiencia. Ese expediente estamos tratando de llevarlo adelante como querellantes particulares y bueno, veremos la suerte que tenemos, pero esa es la triste realidad que se ha vivido en este expediente. Nada más y adhiero a todo ya lo dicho por mis colegas. Bien, muchas gracias, doctor. Se tiene presente el informe producido. Dejamos el uso de la palabra al Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias, excelentísimo tribunal, señores defensores, señores imputados condenados ya. Vamos a repartir los alegatos. Voy a empezar yo con una breve introducción de algunos temas y va a concluir el señor procurador. En primer término, tengo que señalar que me alegro que el doctor Bacigalupe haya reconocido finalmente que los hechos existieron, porque aparentemente si es por las otras 4 alegatos parece que no hubiera habido un hecho de sedición en Concordia entre el 8 y el 9 de diciembre del 2013 y nada allí hubiera pasado. Como cuestión preliminar quiero señalar que no se ha interpuesto recurso respecto del imputado Diego Di Ferdin, con lo cual respecto de esta persona la sentencia se encuentra firme y oportunamente y de igual manera si esta decisión es confirmada como entendemos que debe serlo, lo haremos respecto del resto de los imputados. Expresamente el imputado Di Ferdin se había recurrido en casación, su defendido Bacigalupo lo incorporó su defensor Bacigalupo lo incorporó dentro del recurso de casación, pero ha sido excluido del recurso extraordinario y por esto señalo que respecto a esta persona no se ha planteado ningún tipo de agravio respecto de la sentencia de casación. Voy a introducirme previo a analizar particularmente cada uno de los planteos de los defensores, aquellos que han hecho algún planteo individual al menos, voy a analizar el planteo genérico de exclusión de la legitimación de esta parte para recurrir en casación, que se introduce recién en esta instancia extraordinaria por los defensores, vinculado con la disposición del artículo 513. El 513 del Código Procesal Penal prevé una norma de carácter consecuencialista en el cual
excluyen algunos supuestos, distingue diferentes supuestos y excluyen algunos supuestos las facultades recursivas del Ministerio Público Fiscal, vinculado esencialmente a el monto de pena en la sentencia. Obviamente esta norma hace una reducción de una serie de complejidades que pueden tener los casos que no abarca esta norma, prevé los casos de absoluciones, prevé los casos de condenas con diferencias de monto punitivo, pero no prevé el resto de circunstancias complejas que se pueden dar en una causa, que ya lo hemos analizado en otros supuestos que no voy a traer aquí al caso. Lo que sí prevé esa norma es el caso que aquí nos ocupa, que es el caso de sentencias que disponen absoluciones. Porque en este caso, en el caso de sentencias que disponen absoluciones, como las absoluciones que se dispusieron en el punto 2 de la parte resolutiva de esta sentencia, prevé expresamente la norma que el Ministerio Público Fiscal está legitimado para el recurso. Y esto es lo que insólitamente desconocen los 5 abogados defensores que aquí han hablado, pretendiendo encajar este supuesto de hecho en un caso que no es de aplicación, como si se tratara de una sentencia que exclusivamente dispone condenas y no dispone absoluciones. El recurso fiscal se circunscribió, se dirigió específicamente hacia las absoluciones, pedimos la revocación, pero además señalábamos una particularidad, y es que se trata de un análisis que tiene que ver, todo el análisis de la casación que planteamos se vincula con circunstancias estrictamente de orden jurídico, vinculadas a la subsunción de este hecho, de este único hecho iniciado en horas de la noche, aproximadamente entre las 8 y 9 de la noche del día 8 de diciembre y concluido aproximadamente a las 11 de la noche del día 9 de diciembre del 2013. Este único hecho, que está abarcado por varias calificaciones, obtuvo una respuesta jurídica incongruente o autocontradictoria por parte del tribunal, condenándolo en la calificación de sedición agravada y disponiendo la absolución en relación con una serie de calificaciones que nosotros entendíamos, en algunas de ellas que concurrían de manera aparente y otras que entendíamos que concurrían de manera ideal. A esta disposición absolutoria se enfocó nuestro recurso de casación. Y esto es lo que nos habilita el recurso y nos define como legitimados en esta causa, en este momento del recurso de casación. Y esto es lo que define a la relación jurídico-procesal que motivó el recurso y que finalmente fue acogida parcialmente por el Tribunal de Casación como una relación conformada debidamente, una relación procesal conformada conforme a las normas procesales. Y es así que es correcta la referencia que hace el defensor Cantallops en el escrito. Él cita una jurisprudencia de 1999 de la Sala Penal, Gromenida, Esper y otros sobre abuso de autoridad, en la cual se menciona una circunstancia, y es que en cualquier etapa del proceso se puede verificar la correcta conformación de la relación procesal. ¿Por qué digo que esta cita es correcta? Porque es justamente la situación que se da en este caso. De otra manera, quiero decir, lo que prevé el artículo 513 es la legitimidad para el recurso. Por esto es que no resulta idóneo o posible realizar análisis de segmentación de cuánto puede proponer el Ministerio Fiscal en el recurso. No hay motivos que no pueda proponer el Ministerio Fiscal en el recurso una vez que está legitimado para el recurso conforme al artículo 513, porque en este caso se trató de una sentencia absolutoria. No podemos segmentar los motivos porque lo que prevé el 513 es la legitimación para el recurso, no la circunscripción de motivos. Por eso es correcta la cita, porque el precedente Gromenida justamente esto, las circunstancias que hacen a la legitimidad de intervención que pueden ser analizadas en cualquier instancia procesal. ¿Qué pasaría si no fuera así? Todos los planteos de la defensa serían inadmisibles. ¿Y serían inadmisibles por qué? Si el 513 no estuviera refiriendo a la legitimación procesal del Ministerio Público, sino a la circunscripción de los motivos que puede arguir el Ministerio Público. Si no fuera así, todos los planteos serían inoportunos porque ninguna de las defensas se opuso al recurso del Ministerio Público Fiscal. Ninguna de las defensas, pese a que cuando introdujimos el recurso, cuando los fiscales
de la ciudad de Concordia presentaron el recurso de casación, ya se citaba el artículo 513 y ya se mencionaba que estábamos en un supuesto no abarcado por la regla limitativa del 513, sino que estábamos abarcados por la regla del recurso frente a la absolución. Por eso no es de aplicación a este caso ni el precedente Fabre ni el precedente Coronel, y no tiene sentido que hagamos alusión a todas las limitaciones que la Corte Suprema ha venido realizando a la antigua toma de postura que había hecho ya en el año 1997 en relación al artículo 459 del Código Procesal de la Nación en el caso Arce. Que la Corte Suprema restringe la aplicación, restringe la posibilidad de interpretar de una manera absolutamente restrictiva la posibilidad del recurso para el Ministerio Público. En realidad lo hace después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite el fallo Gutiérrez versus Argentina, donde reconoce para los querellantes que están abarcados por el artículo 8, inciso 2, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Cuando la Corte Interamericana establece que los querellantes también tienen el derecho de recurso, la Corte 2 años después saca el fallo Ortega en relación a una situación de violencia contra la mujer, admitiendo el derecho de recurso cuando hay motivos de orden federal, o sea, motivos que facultan a la interposición de un recurso extraordinario. Vale decir entonces, todos estos precedentes, esto lo menciono solamente argumentalmente, no son aplicables al caso porque estamos en otro supuesto de hecho que los defensores han pretendido sortear en los planteos que realizan o desconocer la norma expresa del artículo 513 que faculta el recurso al Ministerio Público en caso de absolución. Al respecto, sin embargo, y a todo evento vamos a realizar reserva de caso federal para el caso de que este excelentísimo tribunal haga lugar al planteo de la defensa, por entender que se darían en ese caso dos situaciones, una situación de una cuestión compleja directa por la interpretación o la supremacía de la Constitución Nacional a través de los pactos que he mencionado, artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculados a la tutela judicial efectiva de esta parte, y un supuesto también de gravedad institucional por la exclusión de la posibilidad de recurso frente a esta sentencia que calificamos oportunamente como autocontradictoria en su parte resolutiva. Dicho esto, me voy a ocupar parcialmente del análisis de los recursos de los defensores, que luego continuará analizando el señor procurador. Quiero mencionar que solamente se entiende que estemos hoy sentados analizando los recursos de la defensa en virtud de un criterio absolutamente amplio que ha tenido esta sala penal para la admisibilidad de los recursos, criterio absolutamente amplio que en este caso estaba justificado en virtud de la pretensión de asignar un momento para el doble conforme respecto de las calificaciones por las que habían resultado primero absueltos y luego se incorporó dentro del ámbito de las condenas. Vale decir, el artículo 235 del Código Penal para todos los imputados, la calificación de lesiones en riñas para el caso del imputado Zaragoza y el artículo 141 por privación ilegítima de libertad para todos los imputados también. Entonces, respecto de esa modificación de la condición de absolución para una condición de condenados por entender que estas calificaciones concurren idealmente con la de sedición, perdón, este tribunal, entendemos, concedió los recursos pese a la pobreza argumental que se observa en todos ellos, declaró admisible el recurso a los efectos de dar un espacio para el análisis vinculado con la posibilidad de obtener una segunda instancia de revisión, un doble conforme respecto de esa modificación procesal. Lo que, sin embargo, observamos es que de no ser así, de no estar dentro de ese espacio de amplitud de discusión, deberíamos calificar absolutamente a todos los recursos planteados como recursos insuficientes.
no satisfacen ni en lo más mínimo la regla procesal según la cual un recurso de la instancia en la que estamos tratando debe ser autosuficiente y debe satisfacer la fundamentación de manera autónoma, sin necesidad de recurrir a lo dicho en instancias anteriores o a los planteos realizados por cada una de las partes en las instancias anteriores para observar si, o para tratar de inteligir, en definitiva, de interpretar qué es lo que están diciendo en esta tercera instancia. En relación con eso quiero señalar, además, que en particular el recurso planteado por el defensor Buquénica se circunscribió a el planteo de exclusión de la participación de esta parte al artículo 513 del Código Penal. No planteó respecto de sus 7 defendidos ningún agravio vinculado ni con los hechos ni con la valoración jurídica que se realizó en la instancia de casatoria. El recurso de Buquénica, aquí se repitió lo mismo, más allá de una pretendida adhesión a los argumentos de otra parte, adhesión que no respeta las normas del artículo 490 del Código Procesal Penal y que por ende no puede ser admitida como tal. Cualquier adhesión bajo pena de inadmisibilidad, dice el artículo 490 del Código Procesal Penal, requiere motivación suficiente y autónoma. Esto no ocurrió. Entonces, en el caso del recurso del doctor Buquénica, solamente se plantea y ya fue contestado a través del análisis del artículo 503. Varios de los defensores, en particular lo hizo Giorgio, lo replicó el doctor Mulet parcialmente, lo replicó Bacigalupe y lo replicó Cantalops, han planteado, han realizado dos planteos que son inconsecuentes entre sí, ¿no? Un planteo, por un lado, de violación a la congruencia que, como reconoció aquí Giorgio, viene planteando desde la apertura del debate, y viene planteando desde la apertura del debate porque desde la apertura del debate conocen a la perfección cuál es el hecho imputado y el contexto en el que se realizó este hecho, que forma parte del supuesto, de la hipótesis fáctica que llevó la Fiscalía en la audiencia de remisión a juicio y de la hipótesis fáctica que llevó la Fiscalía en la apertura del debate y que mantuvo hasta la conclusión del debate. Nada de eso se ha modificado. Y esto, en esta hipótesis fáctica, se trata de una imputación particular a 17 funcionarios policiales que actuaron dentro del marco de un proceso colectivo, actuaron dentro de un marco de un proceso en el cual estas personas y otro número indeterminado de personas, no son las 83 que se menciona en el artículo, en el bendito informe, sino un número mayor de personas, realizaron un alzamiento armado, como se definió en la sentencia de una manera muy minuciosa y que no ha sido cuestionado por estas partes, no ha sido cuestionado por las partes la reconstrucción fáctica que se hizo en la sentencia. Entonces, de una manera muy minuciosa, el Tribunal de Juicio de Concordia analiza paso a paso cómo la organización se vinculó a una intervención previa de difusión de que no habría servicio de policía en la ciudad de Concordia la noche del 8 de diciembre, se vinculó a una manifestación que incorporó a familiares y un ingreso intempestivo y violento a la jefatura de comisaría, cómo esa organización continuó hacia la toma de dos sectores que eran fundamentales, cruciales dentro del servicio, de la prestación de servicios de seguridad, como es el comando radioeléctrico y el servicio de comunicaciones policiales del número que se identifica con el número 221, y cómo los intervinientes luego mantuvieron la toma hasta que finalmente, aproximadamente a las 11 de la noche del día 9, se realiza la suscripción del convenio, luego de una suscripción del convenio fallida que había ocurrido unas pocas horas antes, ya también en la noche del 9 de diciembre. Entonces, toda esa reconstrucción fáctica que los imputados no cuestionan
solamente la traen, traen algo vinculado con esto en esta afirmación de la violación a la congruencia. Esa afirmación de violación de congruencia que aquí ha argumentado el doctor Giorgio particularmente, y que en la interposición del recurso estaba absolutamente huérfana de fundamentación. Se transcribieron 8 párrafos de la sentencia de casación sin agregar ninguna fundamentación o ninguna argumentación que demuestre la falencia argumentar de esos 8 párrafos, pero aquí entonces el señor defensor ha planteado que existe una violación de congruencia. ¿Por qué? Porque hubo una sedición que incorporó a más personas, ¿no? Y este planteo es absolutamente contradictorio con el planteo que le sigue, según el cual la sedición habría ocurrido solamente con la intervención de estos 17 y por ende es una intervención, una situación de absoluta falta de idoneidad de los 17 para realizar el hecho de sedición agravada por el cual se lo ha condenado. Este planteo, que realmente es un planteo que nos llama a una argumentación en sí misma absurda, porque no pertenece a la hipótesis de la acusación, no pertenece a la reconstrucción procesal que se hace en la sentencia condenatoria y que no fue cuestionada por la defensa, como he señalado, sino que simplemente es una mera reiteración, una vuelta a traer aquí a esta instancia, que debiera ser una instancia de análisis de sentencias previas y de fundamentación minuciosa y autónoma de las razones por las cuales las señores defensores nos están trayendo están trayendo a esta sala penal estos planteos. Ese planteo, en cambio, resulta absolutamente huérfanos de fundamentación. Y volvemos sobre lo mismo, nos vemos en la obligación de señalar que esto es un planteo que tiene que ver con cuestiones de autoría, ¿no? Que es un planteo de idoneidad que pretende desatender reglas básicas de atribución de la coautoría, según el cual, y como realmente resultaría muy tedioso que traiga a colación todas las afirmaciones o todo el análisis minucioso que se realiza en la sentencia condenatoria de cómo las intervenciones van demostrando esa organización que se tenía para mantener perfectamente tomadas todos los aspectos cruciales del servicio de seguridad en la ciudad de Concordia, servicio que efectivamente se vio absolutamente restringido en aquella oportunidad, al punto que se debió recurrir a otras fuerzas. Se recurrió al auxilio de gendarmería esencialmente, se debió recurrir a la asistencia de personal de otros departamentos. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Concordia esencialmente se alcanzó primero el primer resultado previsto en el artículo 229, que es la privación de la prestación de una función básica de alguno de los poderes del Estado, y en este caso la función de seguridad es consustancial a la existencia del Estado moderno. Y por otro lado, la segunda finalidad, esta con la forma de una ultraintención de obtener una concesión de parte de alguno de los poderes del Estado, la que en este caso alcanzó el grado de realización también la noche del 9 de diciembre, como se ha señalado. Entonces, el planteo de inidoneidad podría ser un planteo audible en el caso de que estuviéramos hablando de un hecho que se mantuvo en el grado de tentativa, podría ser un planteo audible en el caso de que estuviéramos analizando un caso vinculado con un análisis causal de los hechos. Aquí estamos ante un caso que, por un lado, parte de la base de que se juzgó a funcionarios policiales que tenían estrictos deberes de prestación de servicio y de imposición, un deber que no solamente era la prestación de servicio personal, sino también de imponerle al resto de los policías que cesen en la toma en el caso de que no se hubieran plegado ellos mismos. En este caso estamos ante autores que no solamente se plegaron a la toma, sino que realizaron actividades individualmente relevantes, y por eso la selección de estos 17 dentro de un grupo mayor de autores. En relación al planteo realizado por
el defensor Bacigalupe, que además del planteo de autoría, cuestiona de una manera también no autosuficiente la aplicación del agravante del artículo 235 del Código Penal. Tengo que decir que respecto de estas cuestiones, evidentemente el recurso no satisface los requisitos de suficiencia, pese a lo cual la propia cita que realiza el abogado defensor en su recurso, vinculado al uso de arma que fue reconocido por, no solamente se observa en la foto al imputado Rosas con un arma en la cintura, sino que fue reconocido por algunos de los otros imputados. Sin ir más lejos, y para no ser muy tediosa con esto, el defendido de Bacigalupe y más reconoció en su declaración indagatoria que se le había provisto un arma larga que tenía en el vehículo con el que concurrió a la toma. Es decir, el uso de arma no ha sido cuestionado en cuanto a la característica de alzamiento armado que requiere el artículo 229 y no ha sido cuestionado de manera fáctica por los defensores en sus recursos de casación ni en los recursos extraordinarios que han interpuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hace el Tribunal de Casación es reinterpretar la misma facticidad que se dio por probada y que no fue cuestionada por los defensores en la sentencia condenatoria. El Tribunal de Casación, cuando entiende realizada el agravante del artículo 235, última parte, lo vincula a que se trató de una ostentación de armas provista por el Estado, tal como era el planteo que formuló esta parte. De acuerdo a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, Abela Juan Carlos y Recondo Ricardo, señalando en estos precedentes que estos vinculados al delito de rebelión, por supuesto, los requisitos típicos del uso u ostentación de arma previsto en el artículo 235, que estaban dados en el análisis que el Tribunal de Juicio realizó respecto del artículo 229, pero que correctamente el Tribunal de Casación entendió que debieran llevar a la calificación del artículo 235 porque se trataba de armas provistas para el Estado para prestar la función de seguridad y que los imputados utilizaron con un filo absolutamente antagónico con aquel para el que el Estado le dio esa especial función y esa especial vinculación con las armas de fuego. Finalizando, el defensor Mulet, en representación de Zaragoza, hace un planteo en el recurso extraordinario que no solamente no se vincula al doble conforme que tenía la oportunidad de plantear, pero no planteó, vinculado a la condena de Zaragoza por el delito de lesiones leves en riña, por el artículo 235 y por el artículo 141 del Código Penal, que ninguno de los imputados, que ninguno de los defensores planteó, sino que además plantea un recurso vinculado con cuestiones fácticas que no había planteado en el momento de la casación, que no había planteado en ese momento la defensa oficial, que era quien representaba a Zaragoza. Vinculado esencialmente el planteo de la defensa de Zaragoza a una circunstancia que nuevamente nos lleva al análisis de la coautoría, y es la pretensión de la defensa de que se argumente y que argumente de una manera novedosa el Tribunal de Casación si Zaragoza tuvo en su poder y utilizó o blandió un arma de fuego. Algo que, como regla de coautoría que tiene imputado a Zaragoza, no es necesario en la medida en que la atribución recíproca es la característica de la autoría y por ende el Tribunal de Juicio dio por sentado que 14 de los imputados tenían armas de fuego, como todos los testigos lo dijeron, pero en ningún momento se analiza la existencia de un arma de fuego blandida en sentido técnico por Zaragoza, sino que la ostentación del arma de fuego y la disposición de arma de fuego es analizada respecto de estos 14 imputados, entre los cuales estaba, por supuesto, Zaragoza. Es decir, la pretensión de la defensa de Zaragoza, del defensor Mulet, por el cual se debía indicar en la sentencia de casación
¿Cuál fue el aporte concreto de Zaragoza en la división de trabajo? ¿En qué momento Zaragoza tuvo un arma en sus manos? Una pretensión que es absolutamente desatinada porque no formó parte del planteo recursivo en casación respecto del imputado Zaragoza, más allá de que la defensa, más allá de que la sentencia remite en particular al análisis que se realiza respecto de la intervención de Zaragoza de manera muy minuciosa en la sentencia condenatoria. En relación con esto, y en particular con Mulet, pero aplicable a todos, quiero señalar que respecto de este pretenso momento para el doble conforme, para la revisión amplia de la sentencia condenatoria, no se realiza ningún planteo. Los defensores perdieron la oportunidad de cuestionar fácticamente o jurídicamente de manera plena las modificaciones que ellos entienden perjudiciales para sus defendidos y que efectivamente son modificaciones que les agregan calificaciones jurídicas en concurso ideal, aunque a contrario de lo que han dicho en esta audiencia, en ningún momento agravan la pena simplemente es anulada, lo que los puso en una situación mejor a los imputados que la que estaban anteriormente. Entonces, perdieron la oportunidad que tenían, la única oportunidad que tenían de plantear ese recurso pleno porque no pueden pedir un recurso de pleno para revisar esa modificación que entienden perjudicial cuando no están planteando ningún agravio. No tienen la ocasión de que este tribunal analice de manera plena esos agravios porque no los informan. Y vemos que los únicos agravios que informan tienen que ver con esta supuesta inidoneidad del grupo para realizar el hecho de sedición que se les imputó. Creo que el recurso de Cantallops no modifica lo que yo ya he dicho, se vincula también con la misma pretensión ya articulada por el defensor Giorgio, y el resto de las alegaciones que ha hecho el doctor Cantallops en esta audiencia son obviamente inaudibles porque no pertenecen al recurso. Volvió a plantear por tercera vez el doctor Cantallops una hipótesis absolutamente inversa, digamos, absolutamente revertida de lo que ocurrió en el ingreso a la toma, y una hipótesis según la cual funcionarios de la Policía de Entre Ríos, esencialmente Lucio Villalba, habrían provocado esa toma. Esta hipótesis que vuelve a plantear por tercera vez Cantallops en esta audiencia fue contestada minuciosamente por el Tribunal de Juicio, se le vuelve a contestar en casación y Cantallops, como si esto no hubiera ocurrido, vuelve a plantearlo en esta audiencia, me parece que trayendo cuestiones que una instancia extraordinaria no puede de ninguna manera atender. Muchas gracias, le doy la palabra al procurador. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor García. Gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, estimados colegas de la defensa, señora secretaria, estimada colega doctora Goyeneche. Más allá de compartir lo que la doctora Goyeneche ha señalado, quiero referirme concretamente a la gravedad institucional de este suceso, que no dudo en calificar como el suceso más grave que la vida institucional desde la recuperación democrática ha tenido, y que la gravedad en términos de Norbert Elias en el trabajo fantástico, aquel ya clásico, del proceso de civilización, es decir, de la psico y sociogénesis de la cultura, de la evolución de la cultura, de las emocionalidades y sentimientos y sensaciones del ámbito cultural, no dudo en calificar que este hecho es de los últimos, que esperamos sean de los últimos. Espero que este hecho sirva como una especie de nunca más, para que ningún gobierno constitucional tenga que soportar una sedición, tenga que soportar la ridiculez de ver a un primer mandatario rodeado de policías con armas, extorcándole una concesión, arrancándole, como dice el artículo 229,
concesión que era absolutamente inviable. Lo cierto es que no solamente era absolutamente inviable por lo económico, sino que era absolutamente inviable por la Constitución. En el artículo 4 de la Constitución de Entre Ríos, en la reforma que establece todas las pautas antigolpes de Estado, establece que es nulo, de nulidad absoluta, cualquier acuerdo, cualquier que se arranque en términos de extorsión, de coacción agravada, como es en definitiva el tipo del alzamiento. Esto es parte de la cultura del golpe, es parte de la cultura antidemocrática que hemos sufrido nosotros del año 30 en adelante. Por eso yo voy a tomar algunas frases de algunos defensores que intentan minimizar este hecho, trayéndolo a colación con los intentos de la época de Cara Pintada, porque esa noche, cuando yo tomé conocimiento de lo que ocurría, precisamente pensé en dos cosas. Ya estamos muy viejos y tenemos memoria, por suerte, no nos olvidamos de las cosas. Y no nos olvidamos que la memoria y la responsabilidad en hechos terribles contra la vida democrática deben contestarse siempre. No hay aquí, más allá que el obispo de Concordia, siguiendo las huellas de Tortolo, diga que acá no pasó nada y que acá la única violencia aparentemente habría sido la de las instituciones, es decir, el gobernador, el hoy vicegobernador, el hoy gobernador. Todos nosotros, los que estuvimos en ese lugar, fuimos los que hicimos violencia. Nosotros somos los que nos alzamos contra las instituciones, según la particular visión de este obispo émulo de Tortolo. Entonces, lo que yo quiero señalar aquí, que esto es realmente grave institucionalmente, y dado que el doctor Bacigalupe recuerda que yo estuve, sí, exactamente, es así. Y esto es lo que yo quería decir, porque nosotros sabemos que hoy, pese a lo que Marc Ogier, este antropólogo, habla de los no lugares, todavía en el ámbito de las provincias nuestras existe aquello de la relación personal. Todos sabemos quiénes somos y todos sabemos dónde estamos. La relación segmentaria o de rol de las sociedades del posmilenio, las relaciones de nudos de comunicación de Luhmann, todavía se ven interferidas por relaciones persona a persona. Y esto es lo que pasó aquí, y eso es lo que yo quiero señalar hoy, porque los hechos probados en la sentencia, en términos de certeza y de verdad forense, se corresponden. Muchas veces sabemos que la verdad forense no se corresponde con la verdad real. La verdad real que nosotros vivimos se corresponde con la reconstrucción minuciosa, absolutamente, porque esto hay que señalarlo. Si uno mira y se toma el trabajo de mirar la exposición del fiscal Guerrero, que por momentos se torna muy tediosa, porque hizo lo que hizo después en la sentencia el doctor Barbayalate, una sentencia excelente, que es tomar cada una de las filmaciones de personas externas y filmaciones de los propios imputados, que habían querido borrar esas de sus celulares y fueron secuestradas, y valen la de Differding y Troncoso, junto con la de Paise y Flander. Está filmado este golpe. Este arrancamiento armado está filmado, y el juez, minuciosamente siguiendo lo que dice Guerrero, dice: aquí se ve a fulano, aquí se ve a mengano, aquí se ve la toma. Inclusive el juez, quien hace el voto, va, digamos, diseccionando las partes. Hace un análisis disparado: alzamiento armado, uso de bienes, ingreso violento, lesiones y toma del edificio, privación de libertad, sustracciones, daños y sustracciones del DVD, famoso donde estaba todo grabado, que lo da por cumplido. Si bien nosotros no habíamos acusado, entonces los 17 no fueron acusados por ello, pero los da por ocurrido. Y sobre todo, interrupción de las comunicaciones, y sobre todo, el caos de Concordia. Quienes son de Concordia no pueden olvidar el caos que estuvo organizado precisamente junto con este golpe. Porque precisamente a las 9 de la noche se dijo y se pasó la información, y a las 9 de la noche comenzaron los saqueos. Y hubo 77 legajos vinculados con los saqueos en la jurisdicción de Concordia. 77.
con condenas, muchas soluciones alternativas, más de 200 allanamientos al día siguiente del arreglo extorcado. De esos allanamientos, muchísimos se recuperaron una cantidad enorme de bienes que se devolvieron a sus propietarios y no se pudieron hacer más causas penales porque, oh sorpresa, aparecían todos los bienes que habían sido saqueados. Aparecieron mágicamente, en devoluciones que no eran, aparecían los funcionarios policiales y decían, vino fulano de tal y dejó este bien, este electrodoméstico, electrónica, lo que sea, se recuperaron una cantidad, pero hechos que marcan, quiero señalar hechos metafóricos, que marcan lo que fue el caos de Concordia que yo vi, tal como dijo el señor defensor. Uno de los acusados, que fue condenado en acuerdo abreviado por homicidio imprudente, recuerdo, porque esto lo saben todos, pero solamente lo recuerdo, estaba toda la ciudad de Concordia, el principal, todo el tema del centro, pero todo lo demás supongo que también, lo que yo vi, el centro estaba así, en barricadas, cada comercio había hecho una barricada, y adentro estaban los dueños y gente que estaba acompañada de familiares, con armas, con palos, con cualquier elemento pensando en que iban a ser víctimas del saqueo, porque los funcionarios policiales en Concordia habían quebrantado su deber positivo y esto se oculta en todas las intervenciones de las defensas. Se trata de un delito de infracción al deber, de deberes positivos precisamente de los funcionarios policiales, que es garantizar la seguridad, y por esa garantía de seguridad y derechos humanos de los ciudadanos, es que los ciudadanos le entregamos el monopolio de la fuerza y de las armas a los funcionarios policiales. Cualquiera de nosotros anda por la calle portando una 45 y se tiene que hacer cargo de un proceso penal por portación ilegal de arma de fuego, porque nosotros no tenemos, como tienen los americanos, así les va, el derecho constitucional a portar armas. La institución de la República Argentina, la República, ha dicho el monopolio de la seguridad interior la tienen las fuerzas policiales. Ese quebranto, desde Roxin, en su obra Tatterschaft und Tatherrschaft, que es un juego de palabras en alemán que no se traduce al castellano, porque pierde la gracia traducirlo. Sería como autoría y fecho señoría, una cosa así, Zaffaroni lo intenta. Desde aquel momento, desde aquella intuición genial, como dice Jacobs, Roxin plantea estos delitos en donde lo importante no es el dominio material. De ahí reinterpreta Roxin aquello que desde siempre se había dicho de los delitos propios o especiales. Hay intraneus y extraneus. Solo los intraneus pueden ser autores. Acá se trata de infracción a deberes extrapenales y precisamente esa intuición tiene su principal rendimiento en la autoría y en la coautoría. Todos quienes quebrantan el deber positivo son coautores. Por eso toda la parafernalia de cosas que han pretendido hacer en algún momento, no acá, como bien lo dijo la doctora Goyeneche, las defensas para decir que no hay coautoría, citan los casos de coautoría en los delitos de dominio, donde podemos discutir sobre coautoría aditiva, coautoría convergente, coautoría paralela, coautoría alternativa, el trabajo de habilitación de Hay College sobre successiven Behilfe, es decir, la coautoría sucesiva. Todas estas cosas se discuten en el ámbito del dominio, no se discuten en el ámbito de infracción al deber. Todo quebrantamiento del deber es coautoría. Por eso es contradictorio, es autocontradictorio cuando las defensas plantean esta cuestión de la congruencia, porque la congruencia, y como bien dijo la doctora Goyeneche, esto es incompatible, autocontradictorio, A y no A, con la inidoneidad o idoneidad, porque o bien tenemos que analizar a todos, y entonces evidentemente el alzamiento armado era idóneo, o bien solo son 17, entonces no se afecta la congruencia. Pero esta idea de que la inidoneidad se da porque no se investigaron a todos, es un argumento que también denuncia en este caso, porque está vinculado con esto, la orfandad argumental de la infracción al deber,
pero sobre todo la cultura del golpe de Estado, porque este argumento hubiera sido fantástico si lo hubiera sostenido Videla. Hubiera dicho, no nos pueden condenar a nosotros, a la Junta, si antes no condenan a todos los militares que intervinimos en el golpe. Esto es absurdo y precisamente lo trato como argumento ad absurdum para demostrar el absurdo del planteo de idoneidad y el absurdo del planteo de que no se investigaron los otros que pudieron estar en situaciones no iguales ni parecidas, porque los otros que no investigamos no quiere decir que no los investiguemos, simplemente que no eran los más importantes, los cruciales son los que investigamos. Ahora, como se ha demostrado en dogmática hasta el hartazgo, una sola vez se pasa el riesgo permitido, una sola vez se pasa la barrera de imputación por acción u omisión. En este caso de quebrantamiento de infracción al deber es totalmente equiparable que sea por acción o omisión, porque los deberes positivos son deberes de salvamento de la institución, de salvamento de la ciudadanía. Entonces, todos aquellos que pasen una vez por la prohibición de regreso, de allí en más lo que distingue son si hay hombres o hombrecitos, señores o señoritos del hecho, la accesoriedad es cuantitativa. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es la firmeza del fallo. Una vez que tengamos firmeza del fallo, vamos a decidir cómo seguimos contra los otros, pero los otros son de mucho menor importancia. Ahora, si ese es el argumento que no investigamos a los otros, esto no tiene ninguna particularidad ni ninguna preeminencia sobre lo que hicieron, porque la responsabilidad es por cada quien y la responsabilidad de la infracción al deber lo lleva a la autoría, a la coautoría y a la responsabilidad. Pero además, un dato de color, quienes decidimos cómo vamos a investigar somos los fiscales. Hasta ahora creía que los defensores no hacen la tarea de los fiscales, o sea que los defensores no nos tienen que decir cuántos más tenemos que investigar, porque si nos dicen cuántos más tenemos que investigar, acá hay un problema de roles, los defensores se transforman en fiscales. Entonces no tenemos ningún problema de aumentar el número de fiscales, solo le pedimos que concursen, porque es la única manera de ser fiscales. Rindan los concursos, señores defensores, y entonces pueden también engrosar la fila de los fiscales que nos hacen falta, nos hacen muchísima falta los fiscales. Esto en realidad, y dicho con cierta gracia, no pretendo faltar el respeto, sino simplemente argumentar ad absurdum, en realidad esto trae de que todo este argumento es una falacia. Y digo falacia en términos aristotélicos, por favor, no lo digo en términos peyorativos. Aristóteles, en Refutaciones Sofísticas, nos dejó muy claro esta idea de las falacias argumentales. Un razonamiento, dice Aristóteles, que parece bueno pero es falso. Y esto se conoce, la lógica, los filósofos hace mucho tiempo que se vienen, gracias a Dios, en teoría de la argumentación, ocupando de las cuestiones de la prueba y de la decisión judicial, y entonces trabajan sobre estas falacias, y esta es la falacia del tu quoque. Tu quoque quiere decir tú también o tú más. Y es un argumento ad autoritatem que se traslada para decir, yo soy inocente, me tienen que absolver por lo que he hecho, si es un alzamiento, un simple sedición, porque Videla hizo mucho más. Videla no solamente volteó en rebelión al gobierno constitucional, sino además hizo un genocidio. Entonces, eso es mucho más, tú también, tú más. Esta es la falacia que usan los señores defensores. Y la falacia tiene su historia, digamos, esta falacia, porque parece ser que lo toman de la literatura, que viene Shakespeare con su obra Julio César, porque el que primero pronunció esta frase famosa, Suetonio, dice que cuando lo matan a Julio César, en el foro, camino al foro, Julio César reconoce a su hijo Brutus y le dice, Brutus, fili mi, tu quoque. Lo dice en griego y Suetonio lo traduce al latín. Obviamente que esto se toma de Shakespeare. Es raro que cuando lo estaban acuchillando todos los senadores, Julio César tuviera tiempo de reconocer Julio a Brutus y decirle tú también. Yo creo que estaría a los gritos. Pero, en fin, esto ha tomado carta de ciudadanía desde aquel entonces.
Lo que yo quiero señalar en esto, esta es la falacia, es que aquí nosotros nos encontramos ante dos visiones. Y para ver las visiones de la defensa, ¿no es cierto?, en su encomiable trabajo, y la nuestra o la de los tribunales, nada mejor que traer a Tarufo. Tarufo es uno de los más brillantes expositores de la teoría racionalista de la prueba, es decir, aquella tesis de que, sobre todo en la premisa fáctica, en la reconstrucción de los hechos, se puede llegar a la verdad. Es decir, la teoría de la decisión judicial es una teoría de la verdad, en el sentido, por supuesto, verdad forense, pero verdad al fin, una teoría cognoscitivista, por eso lo llama racional de la verdad, que discute en su libro Simplemente la verdad, el juez y la construcción de los hechos del año 2010, hace un diálogo crítico con los autores de la Telling Stories, de las narrativas. Esto es muy importante por los contactos con el mundo anglosajón, donde toda esta cuestión de la construcción de los hechos y de dar pautas o estándares de seriedad tiene que ver con el sistema de jurados, en donde, como se sabe, la decisión del jurado es una decisión de íntima convicción. Entonces, a través de todas las reglas procesales se van tratando de dar pautas a los jurados para que no cometan arbitrariedades. Entonces, en esta discusión con las Telling Stories, Tarufo cita en su erudición magnífica a Borges, trabajo maravilloso, unas lecturas que Borges hizo en los 70 en el Teatro Coliseo y que Roy Bartolomeu después, en conversaciones con Borges, redactó, se llama 7 noches. La primera de ellas, y esa es la cita de Tarufo, es la Divina Comedia. Entonces, dice Borges cuando habla del Dante y de la Divina Comedia, dice, la poética, con una cita de Coleridge, habla de la fe poética, ¿no? La fe poética es una voluntaria suspensión de la incredulidad. Y él dice, nosotros para entrar en la poética tenemos que entrar con fe de niños. O sea, tenemos que creer lo que está diciendo Dante. Dante es Virgilio, Dante es Dios en definitiva, que va por todos lados y termina siendo Ulises. Es decir, la mirada del Dante es una mirada absolutamente ficticia, porque tenemos que suspender la incredulidad. Esto es lo que han hecho los señores defensores. Han armado una imagen que solo es parte de la literatura. Frente a eso, dice Tarufo, el convencimiento verdadero sobre acontecimientos del mundo tiene que ser escéptica e incrédula, porque esa es la manera en que la ciencia analiza los hechos. Y esa es la manera en que el procedimiento judicial, como procedimiento dialogal, trabaja con esta reconstrucción de los hechos. De una manera desapegada, dice Norbert Elias en este libro que estaba citando. Claro, en este mundo institucional, esta reconstrucción ilocucionaria de los hechos y del derecho, la vieja adequatio legis ad factum, el discurso judicial es un discurso asertivo, ilocucionario, suprapartivo, y que está orientado a una decisión justa y rigurosa. Pero claro, las partes no tienen este compromiso en su totalidad. Y aquí viene lo que quiero decir yo respecto de las defensas. ¿Por qué las defensas pueden hacer toda esta imaginería que nos coloca al gobernador, a mí, al vicegobernador, como los verdaderos autores del golpe? Esto es una cosa insólita. Solo no es insólita en la visión constitucional y en el rol constitucional de la defensa. La defensa no está comprometida con la verdad. Por eso, Atienza, en el curso magnífico sobre argumentación, en el prólogo, cita a la diosa Peitó, que era del círculo de Afrodita, hija de Prometeo, que es la diosa de la seducción. Y cuando habla Peitó, se refieren a Peitó como hija de Prometeo, hablan del poder encantador de la palabra pública. Es decir, toda la retórica, toda la persuasión. Peitó quiere decir persuasión. Entonces, en ese sentido... Señor procurador, perdón. ¿Sí? La misma brevedad que le pedimos a la Sí, defensa, aunque tengan que responder varios recursos,
culmino. hemos Lo sido que pasa es que ellos son bastante 5, más, señor presidente. Sí, yo sí, soy hemos solo. sido bastante más generosos con el Ministerio. Gracias. Por favor, vaya Culmino en 5 minutos, por favor. Lo que quiero señalar es esto. Nosotros decidimos desde el primer momento imputar sedición. Nosotros nos anoticiamos en las noches del alzamiento, del copamiento, del caos, y allí en ese momento yo di instrucciones a todos los fiscales que se hicieran presentes en todas las jefaturas y dijeran, esto es sedición. Sedición como lo fue rebelión la de Rico, que terminó con los indultos. Desde el primer momento dijimos esto. Cerca de las 4 de la mañana, cuando me llama el ministro Val, que había salido de la reunión, recuerdo sus palabras exactas, el hoy vicegobernador: no sé cómo salí vivo de esta reunión. Estaban absolutamente violentos y no sé cómo no salí. A esa reunión no pudo asistir el jefe de policía, Masú, porque los insubordinados dijeron, si viene Masú, lo matamos, acá no entra Masú. Y cuando vino Val, en forma muy violenta, también fue expulsado después de la reunión, y se dijo, solo vamos a hablar cuando venga el gobernador. A la mañana siguiente, y con esto termino, señor presidente, a la mañana siguiente recibí, cuando yo estaba con comunicación a la presidencia del Superior Tribunal, me dirigí a Concordia, vi todo esto que dije hoy, esto no me lo contó nadie, estaba la plaza tomada, las armas estaban, recibí la comunicación de un importante dirigente provincial, muy preocupado porque iban a reprimir con gendarmería. Y por eso los testigos hablan de que se aprontaron porque iban a reprimir con gendarmería. Es decir, iban a recuperar por la fuerza. Y nosotros le dijimos, en absoluto eso es así. De ninguna manera nadie ha hablado de esto. Y durante todo el día estuvimos allí, vimos con las tratativas de este delito permanente, y este delito permanente se culminó en un primer acuerdo rechazado, como fue, y el segundo acuerdo nos hicieron una pregunta desde los ámbitos oficiales, porque ellos exigían que no hubiera responsabilidad penal. Y entonces me acuerdo la frase que les contestamos a los funcionarios, a los altos funcionarios: sí, podemos discutir el monto de la pena, no hay ninguna posibilidad de que este gravísimo delito, que es una cultura del golpe de Estado, quede en la nada. Porque no queremos que otra vez un gobernador, esto es una cuestión institucional, no interesa si fuera Montiel, si fuera Moine, esto es una cuestión institucional, no queremos que otro gobernador soporte esta extorsión. Y esto que se sabía desde el vamos, no se podía pagar y que además era nulo, de nulidad absoluta. Por todo ello entiendo que los imputados deben asumir, como Sócrates en el Critón, deben asumir la responsabilidad de lo que hicieron, porque fue institucionalmente gravísimo, sin ningún otro parangón en toda la historia política de la provincia de Entre Ríos. Nada más. Gracias, señor procurador. Discúlpeme, señor presidente, discúlpeme, solo 2 minutos por una cuestión personal que me afecta y creo que gravemente. No hay pero réplicas no hay en este debate. No es una réplica, es una cuestión, porque hizo referencia a los alegatos de Videla, todo eso, y particularmente me ofende. Cuando refiere a las defensas, hace un parangón con la cuestión que tiene que ver con Videla. Yo he sido crítico de la función del procurador, nunca me he faltado el respeto. Perdón, doctor. Permítame, porque tiene que ver con el honor, puede doctor. hacer la defensa de su posición en cualquier lugar, no tiene nada que ver con esta audiencia. Vamos a dar por terminada la etapa de informes. El tribunal pasa a deliberar y al final de la deliberación hará conocer el resultado de la misma.